Bien, gracias por el tiempo que me dedican para hacer generar un espacio como de aclaración de dudas frecuentes que hemos tenido en el contexto de la implementación de este programa y particularmente del cierre del séptimo y octavo semestre de las licenciaturas. Mira, yo creo que va a variar mucho. El lineamiento sí dice que tendría que haber primero una comisión. La comisión que tendrá que formarse para poder organizar el proceso de titulación requiere la participación desde ya de profesores que están, digamos, trabajando con esta malla curricular y que forman parte del personal de la escuela. Y esto implica ya una organización distinta porque no es una comisión tradicional en el sentido en como lo estaban generando en los planes anteriores. Esta comisión tendrá que comenzar la encabeza de entrada quien funja o que tenga la función de coordinación académica, su dirección académica o alguien que esté como responsable académico de la institución, y de 3 o a 6 profesores, dependiendo de la cantidad de docentes que haya, que tengan ciertas características y competencias académicas probadas o valoradas por los propios colegas para que se incorporen a la comisión. La idea es que estos profesores puedan provenir de cualquiera de los trayectos también, porque no es exclusivo, de nueva cuenta, de un cierto grupo. Hay una participación más abierta para que aquellos profesores que tienen perfiles bastante aceptables puedan formar parte de la comisión, porque son ellos quienes, junto con la coordinación académica, tienen que dar a conocer a los estudiantes los documentos y explicarles en qué consisten. Obviamente esto va de la mano del trabajo que tiene que hacer el director de la escuela, porque está en sus manos también generar los espacios para que esta digamos, difusión y conocimiento de los documentos lleguen también de manera oportuna a los estudiantes. A partir de ahí ya la organización institucional ya va cambiando, porque entonces esta comisión tendrá que tener muy claro, una vez que tengan las cartas de exposición de motivos para cuando se quieran inclinar para hacer tesis, portafolio de evidencia o informe de práctica, que va a tener que dedicar un tiempo de lectura para poder hacer la revisión y ver hacia dónde está la inclinación de los estudiantes y canalizarlo hacia el docente que considere que cubre con mejor perfil de acuerdo con las necesidades o la opción de titulación. Y en ese sentido, lo que hemos estado señalando a partir de aquí es que en la lógica institucional sí implica no burocratizar, sino generar trabajo académico. Es decir, la idea de la comisión no es para cuidar solamente la parte administrativa, sino que básicamente la académica, porque la canalización requiere que esa comisión también tenga una especie de valoración ya muy puntual de con qué tipo de personal cuenta, cuáles son los profesores, qué tipo de perfiles tienen y cómo los va a poder distribuir para que sea muy racional la distribución, sea equitativa, sea justa y también se apegue a esto que nosotros queremos, que haya un verdadero apoyo para los estudiantes que puedan lograr en tiempos muy específicos el producto para poder titularse. Hemos insistido mucho en ese señalamiento por 2 razones. La primera, porque en el marco de las experiencias pasadas, en el contexto de las experiencias anteriores, esto había generado como una especie de burocracia. Ahora lo que queremos es cambiar esa cuestión, porque nos interesa no que haya una distribución de todos iguales, sino que sea una distribución que permita canalizar al estudiante con el mejor perfil. De manera concreta, ¿en qué se traduce eso? En que si yo tengo a lo mejor 4 o 5 alumnos que quieren hacer tesis de investigación y tengo 3 profesores con perfil, no los podría repartir 2, 2 y 2 para que les toque parejo a cada uno. A lo mejor es probable que yo, optimizando el recurso institucional, le designe a uno 4 o 5 y a otro 2 o 3. La idea es optimizar el recurso y buscar las mejores opciones para que los estudiantes tengan, ¿no? Por lo tanto no se trata de repartirlos así de igualitariamente a todos, para que nadie se quede sin asesores. Creo que hay un planteamiento distinto con relación a eso. La otra tiene que ver con los tiempos, porque efectivamente esos tiempos que están destinados para la asesoría no son tiempos de docencia. A los profesores les hemos comentado y se les ha señalado que, si bien es cierto que muchos de ellos tienen ya horas prescritas o dadas para desarrollarla en cualquiera de los cursos, esta hora de docencia no es igual a la hora de asesoría.
Por lo tanto, no puede, digamos, alguien que tenga determinado número de horas, 20, que el de medio tiempo, el de 3/4 o tiempo completo, no puede decir, tengo a 5 asesorados, tengo 10 horas, entonces ya no doy docencia. Es la docencia más la asesoría, porque es una actividad académica que está en el marco de las otras responsabilidades que tiene también como profesor de medio tiempo, 3/4 tiempo, tiempo completo, y que están vinculadas con el desarrollo de la investigación y la difusión del conocimiento. Entonces, ahí esto implica una organización diferente, porque tendremos que ser muy conscientes de que el trabajo que le estamos pidiendo a los profesores nos obliga a diferenciar lo que es hacer docencia y lo que es hacer asesoría para opciones de titulación. En tanto que sí son dos cosas que, aunque se parecen, no son lo mismo. Regularmente los profesores están pensando, y los estudiantes particularmente, que les tienen que asignar un grupo a partir del sexto semestre si quieren hacer investigación, el sexto semestre, si es que se inclinan por la modalidad de tesis de investigación. Y entonces están pensando que es el trabajo de tesis los va a obligar a permanecer 3 semestres en la misma escuela. Lo que hemos insistido, siguiendo el planteamiento académico con el cual se estructuró la modalidad de tesis, es que cualquiera puede hacer investigación pensando más en objetos de estudio que en prácticas, y que los objetos de estudio, si bien es cierto, pueden estar referidos a prácticas profesionales, a prácticas docentes o educativas, no requieren necesariamente que el estudiante se incorpore a una escuela ni esté 3 semestres seguidos con ella. Les hemos puesto casos muy concretos, por ejemplo, en esta idea de que si alguien quisiera profundizar más acerca de los enfoques para la enseñanza de la lectoescritura en la escuela, las discusiones conceptuales y la forma en cómo los profesores están percibiendo esta idea de las prácticas sociales del lenguaje, tomas a las prácticas sociales del lenguaje y los enfoques de enseñanza de la lectoescritura como tu objeto de estudio. Eso significa que tendrías que tener muy claro qué quieres saber y conocer de ese tema de estudio. Qué quieres saber del enfoque y qué quieres saber de los métodos de lectoescritura. Y a lo mejor el estudiante lo que quiere indagar es, en términos de su evolución, la manera en cómo ciertos métodos han prevalecido en la práctica de los profesores, ¿no? Y quiere indagar si es cierto que los profesores hoy en día están incorporando metodologías acordes con el enfoque de prácticas sociales del lenguaje. Y tal vez lo que puede hacer allí es ir a entrevistar a profesores de primero y segundo grado para preguntarles cuál es el enfoque, desde dónde lo están trabajando, cuáles métodos conocen, etcétera. Y entonces él hacer una indagación que permita volver a develar esto que quizá ya es conocido por ellos en términos de experiencias vividas, de que muchos profesores, independientemente de los enfoques y de los métodos con los que se trabaje, siguen trabajando con el método onomatopéyico, ¿no? Y no ha pasado nada, aun cuando haya tantas reformas, o aun cuando haya tanta variación de métodos. Y a lo mejor eso te lleva como a tratar de entender, quizá, y preguntarte por qué los profesores siguen preservando como esas ideas de trabajar la lectoescritura en la escuela. Pero si uno se fija a partir de aquí, el estudiante no entra a la escuela, ni practica, ni necesita estar dentro de un aula para poder ver eso. Lo que hace es construir una ruta metodológica focalizando un objeto de estudio. Su objeto de estudio está en la lectoescritura, o en los métodos para la enseñanza de la lectoescritura en la escuela, ¿no? Entonces, obviamente eso no tiene que ver necesariamente con prácticas. La diferencia le comentaba ya hace un momento básicamente cuando me refería yo al informe de prácticas, es que el informe sí se ocupa específicamente de generar un proceso de intervención y de mejora, de transformación en el aula de clase, siguiendo esta ruta de investigación-acción. Y esto obliga a pensar mucho la relación entre lo que es la docencia reflexiva y la capacidad que tiene un sujeto para transformar y mejorar su realidad social, o en este caso educativa. Porque la cuestión de la investigación-acción lo que nos está obligando es mucho más a hacer un ejercicio muy autocrítico de la docencia, de la propia práctica del sujeto, de los alcances de esa práctica y la manera en cómo, a partir de su trabajo, logra transformar
pequeños fragmentos de la realidad o pequeños aspectos de esa realidad que está viviendo. Entonces ahí hay una diferencia sustantiva. Si sacamos de estas metodologías de investigación a la investigación-acción, porque creemos en toda esta revisión que hemos hecho, que es la única que realmente se aboca a trabajar directamente con los sujetos con fines de transformación y de mejora. Si uno revisa las metodologías con las cuales se puede hacer investigación, sean las que provienen de las ciencias experimentales, cuasi experimentales o ciencias duras, ¿no?, con su método científico, o sea las que provienen del ámbito de las ciencias sociales y humanas, uno encontrará que unas sirven para explicar, para comprender, para aplicar, y otras sirven para comprender. Y entonces, cuando tú haces etnografía, etnometodología, cuando haces representaciones sociales, lo que haces es indagar acerca de qué piensan, qué hacen, qué dicen los sujetos, para a partir de ahí tratar de comprender un poco más sus intenciones, sus intereses, sus significados, ¿no? La única metodología que vimos que efectivamente le puede pegar directamente a la práctica es, y a la acción del sujeto mismo, es esta de investigación-acción, y sí, por eso la separamos. De ahí que la tesis puede trabajar con cualquiera de las metodologías. El estudiante puede recurrir a cualquiera de ellas. Puede hacer investigación experimental, cuasi experimental, puede hacer investigación científica, puede hacer investigación aplicada, puede hacer interaccionismo simbólico, etnografía, etnometodología, representaciones sociales, pero la única, digamos, de ahí, la única que sacamos, por la pretensión que tiene y su uso, es a la investigación-acción, y es lo que la distingue de prácticas.